Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Yo soy Daniela Hirsch, soy directora del Grupo Compliance al Bailey Saliasnik. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast. El día 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y aprovechamos esta fecha para hablar de estos temas y en particular para abordarlo a partir de una nueva ley dictada en septiembre de este año que regula el acoso sexual y la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. La violencia de género lamentablemente no es algo nuevo, muy por el contrario es algo que mujeres y disidencias sexuales en particular hemos sufrido históricamente, también por supuesto son víctimas los hombres, pero necesariamente tenemos que decirlo, esta es una violencia que sufren mayoritariamente mujeres y disidencias sexuales. Y aunque ha sido un tema histórico, la verdad es que en los últimos años es un tema que ha sido puesto sobre el tapete una y otra vez, en donde finalmente está tomando la notoriedad que merecen, donde los movimientos feministas fuertemente han puesto el tema sobre el tapete. A partir del movimiento Me Too quizás fue cuando se logró mayor notoriedad, mayor visibilidad, en donde miles si no millones de mujeres hicimos públicas las formas de violencia de género que sufrimos a diario en la calle, en instituciones de educación, en lugar de estudio, en lugar de trabajo, etc. Y a partir de eso se genera un movimiento muy fuerte, los movimientos feministas van creciendo, y en el ámbito en particular de la educación superior, este tema tiene un impacto alto. Estudiantes empiezan a poner en la discusión pública las distintas formas de acoso que sufren, tanto de sus pares como de profesores o personas que están en situación de poder a su respecto. Y esto, por supuesto, empieza a ser abordado por las organizaciones, que de algún modo u otro buscan formas de dar una respuesta, algunas con mayores aciertos y dificultades, esto se da siempre en el tema, pero finalmente se va abordando, digamos, se van generando instituciones, se van generando protocolos, etcétera, para abordar estas materias. Y tanto es así que finalmente en este año se dicta una ley que lleva a establecer como obligatorio para las instituciones de educación superior regular estos aspectos y desarrollar protocolos que permitan prevenir la ocurrencia de situaciones de violencia de género, pero además detectar y dar respuesta cuando esto se produce. Y establece una serie de procedimientos y condiciones mínimas para estos protocolos, ¿no? Y para hablar de estos temas vamos a tener hoy una gran invitada. Ella es académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y más importante aún es, para el tema que nos convoca hoy, la Ombuds, es la defensora del pueblo de esta universidad desde el año 2019. Estamos hablando de Francisca Rengifo. Francisca, bienvenida. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación e invitación a participar en este espacio de diálogo, ¿no es cierto? Y también de preocupación por una amenaza que, como tú dices, lamentablemente está tan presente no solo en nuestro país, sino que en el mundo, que es la violencia de género y de qué manera esa persiste una tolerancia frente a la violencia, principalmente en contra de las mujeres y diversidades también sexuales, que está como anclada en un falso concepto del consentimiento. Y de qué manera esas fronteras entre aquello que es y no es violencia se han vuelto porosas, se disfrazan bajo contextos de droga o de alcohol y que han puesto a las mujeres principalmente en una posición no solo frágil, que ya lo éramos respecto, ¿no es cierto?, a un históricamente poder mal llamado, porque no necesariamente tendría que ser así, pero no voy a entrar en eso, pero como mal llamado patriarcado, como te digo, no solo una posición más frágil, sino que además hoy día que tengamos que justificar esa posición, esa demanda por un trato respetuoso y digno, ¿no es cierto?, y que no sea discriminatorio en cuanto al sexo. Esas demandas, como tú dices, surgen desde abajo,
Y eso también es algo que hay que subrayar en este proceso, y también dentro de los procesos de institucionalización de un protocolo en contra del acoso y el abuso sexual en las universidades y también en los establecimientos educacionales en general. La ley que interviene respecto a este tipo de asuntos en los establecimientos educacionales de media y básica es bastante anterior a esta. O sea, ya tiene 10 años, al menos. Entonces, que viene desde abajo y que al interior de nuestra universidad surge en el año 2017 como una demanda de las y los estudiantes también, que piden una mesa para trabajar este protocolo, y por lo tanto, en ese sentido, yo diría que la Universidad Adolfo Ibáñez se anticipa a lo que esta nueva ley nos pide a las universidades, porque el trabajo se hace en una mesa que incorpora a todos los miembros de una comunidad, como es la de la universidad. Porque si no pensamos en un protocolo en contra de estas situaciones que sea compartido, que sea trabajado y construido como la comunidad que uno es, entonces vamos a dejar fuera a alguien, ya sea víctima o victimario, porque un día podemos estar a un lado y sufrir de estas situaciones, y otro día podemos ser nosotros quienes provocamos, incluso sin darnos cuenta, ese tipo de situaciones. Entonces, es fundamental ese primer elemento. Totalmente. Tú mencionaste en este relato algo que a mí me parece súper importante, y es que durante décadas hemos ido como tolerando estas situaciones, y de algún modo este umbral de tolerancia ha ido cambiando, ¿no? Cuestiones que quizás hace 40 años eran aceptables, hace 30 dejaron de serlo y otras van cambiando, y hoy ese umbral de tolerancia ha cambiado porque se ha puesto muy patente, digamos, como cuáles son las conductas que ya no son aceptables, que ya no son justificables tampoco, como decías tú, que se justifican el alcohol o la droga, qué sé yo, y que ya la verdad es que esas son cuestiones que escapan de lo que hoy podemos aceptar, y seguramente de aquí a 5 años o a 10 años más van a aparecer nuevas circunstancias que decíamos, oye, qué loco, que en 2020 esto era normal y ahora es impensable, ¿no? Porque vamos un poco evolucionando y comprendiendo mejor ciertas conductas que a veces están naturalizadas o están incorporadas incluso en ciertas normas de trato, que luego vamos diferenciando como, mira, esto no. Y a partir de ahí creo que justamente lo que dices tú, la participación de los distintos actores de la comunidad es re importante, porque vamos comprendiendo como conjunto cómo queremos convivir, cómo estamos dispuestos a convivir y cuáles son las condiciones que no vamos a tolerar, que no vamos a aceptar. Cuáles son esas conductas, esas prácticas que ya no entran dentro de nuestra comunidad, ¿no? Y en ese sentido, perdona, Daniela, sí. Aunque te quería agregar precisamente lo relevante que es el tener el significado de aquello que es violencia construido colaborativa y colectivamente. Y esa significación, más allá de la definición que contenga la ley, que se acaba no hace tampoco en realidad, pero esta ley, así como las definiciones que contengan los protocolos de las propias universidades. La Universidad Católica fue una de las primeras, ya hace casi 10 años, en incorporar estas políticas. La Universidad Católica también de Concepción, en la Universidad Adolfo Ibáñez, hace poco también la Universidad de Diego Portales, etc. Definen aquellos comportamientos que no van a ser tolerables. También definen unos procedimientos y unas sanciones para aquello. Ahora, no todas incorporan la figura de ombudsperson, como se llama, siendo muy antigua en las universidades europeas y norteamericanas, y en Canadá, hace casi 100 años que existen incorporados. Entonces, hay ahí una trayectoria histórica de la que tenemos que aprender, atendiendo, eso sí, por supuesto, a la realidad de nuestras comunidades universitarias, que son distintas, ¿no es cierto? Pero yo diría que una de las virtudes que tiene crear al Ombuds como un espacio seguro de recibir y de escuchar este tipo de situaciones es que permite ser también un espacio permanente de reflexión sobre aquello que
consideramos violencia de género. Entonces, porque muchas veces las instituciones plasman un concepto, pero también lo rigidizan. Entonces, en la medida en que hay un espacio en que siempre uno esté permanentemente conectado con esa experiencia personal y subjetiva, vamos también a ir pudiendo incluir nuevas realidades. Totalmente. Oye, y un poco cómo han ido desarrollando esto en la organización y sobre todo cuáles son, está la figura del ombudsman en la UAI, y van generando órganos, digamos, o orgánica que de algún modo va abordando estas materias. ¿Cómo hoy lo están abordando en la Universidad Adolfo Ibáñez? Tenemos fundamentalmente como 2 canales para recibir estas denuncias o antes que denuncias. Muchas veces en la experiencia de mi trabajo al interior de la universidad, las personas que sufren una situación de este tipo no se dan cuenta que la están sufriendo o no saben bien qué les pasa. Entonces lo primero que necesitan es contarle a alguien esta incomodidad, algo que a uno como que les dice la guata, aquí esto no está bien, algo no está bien. Entonces como ombudsperson llegan a conversar conmigo en un espacio que es confidencial, que es seguro, en donde nada de lo que digan va a ser revelado a ninguna autoridad de la universidad. Es un espacio totalmente independiente, informal, no hay un registro, no hay una grabación, un correo, porque su primera misión es escuchar para que en una conversación con esa persona se pueda construir lo que pasó. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me pasó? ¿Qué quiero hacer? Porque también uno desde afuera, como institución, uno ve esta situación y dice, hay que ser intolerante, tenemos que sancionar, no podemos dejarlas pasar, pero se nos olvida preguntarle a la persona afectada qué quiere. Claro, por supuesto. ¿Qué quiere? O acompañarla en ese proceso. ¿Sí? Uno de los grandes temas de quienes han sufrido algún tipo de violencia muchas veces es también quedar súper expuesto y sentir que al empezar a pedir que se tome alguna medida, que si yo sentir también, pucha, pero quedo expuesto yo, después me cuestionan a mí. Ese es, digamos, uno de los temas más complejos de quien hace una denuncia. Entonces, una responsabilidad primera es informar a esa persona, escucharla para luego informar, mira, estas son tus opciones, este es el procedimiento, lo que va a pasar si tú denuncias, o si tú no quieres denunciar y prefieres esperar, este es el apoyo psicológico que puedes recibir, que te ofrece, este es el apoyo jurídico que te podemos dar, y también estas son las medidas cautelares que la universidad puede tomar para cuidarte, para protegerte, mientras tú procesas, piensas y elaboras y tomas una decisión. O sea, yo creo que es ese conjunto de acciones las que permiten que el procedimiento de un protocolo en estas materias sea efectivo, considere a las personas en cuanto poseen la dignidad y la libertad de decidir ellas qué quieren hacer, y de ser efectivo, es decir, de que pasen cosas si esa persona decide denunciar, ¿te fijas? Porque si no la institucionalidad pierde confiabilidad, deja de ser entonces una instancia que cualquier persona que sufre una situación de este tipo vaya a tener en cuenta, y no hay nada peor respecto para provocar un cambio, si uno quiere provocar un cambio cultural de la manera en que nos tratamos y nos relacionamos, no hay nada peor que la frustración de las expectativas. Entonces, también mira, esto puede pasar y esto no puede pasar, no somos un tribunal de justicia, pero si tú quieres denunciar ante la justicia porque aquí hay un delito como la violación, entonces te acompañamos. Y junto con el ombuds, que me toca a mí el privilegio como de servir, tenemos el subcomité de ética. Perfecto. Que ya es un equipo también conformado de manera tripartita, decimos nosotros, es decir, que incorpora al personal docente de la universidad, también a sus funcionarios y funcionarias, y también a los estudiantes y las estudiantes. Entonces, ellos mismos eligen a sus representantes
y se forma este comité que a su vez designa una comisión de investigación. Ajá. Nunca es una sola persona la que investiga lo que pasa, sino que dos hombre-mujer. Y siempre además un abogado o abogada, psicólogo o psicóloga, porque entendemos que también son hechos como extremadamente delicados de investigar y de conversar. Entonces se requiere una especialización más allá de tu preparación jurídica, que es necesaria, es indispensable, pero también otro tipo de herramientas, ¿no es cierto?, para que esa persona pueda efectivamente narrar lo que le pasó, y sienta la confianza, la libertad de hacerlo. Y también el supuesto victimario, victimaria. Y eso es un tema complejo, porque también, digamos, es parte de la organización y se encuentra, digamos, nuestra prioridad siempre va a estar en la víctima, pero tenemos que saber cómo dar una respuesta a ese victimario o a esa persona acusada que está puesta en esa situación, y que también tiene una serie de complejidades, como dices tú, desde lo legal, desde lo psicológico, desde lo comunitario también, ¿no? No, que respecto al victimario, si un protocolo de acoso, si un procedimiento que establece la universidad no lo incorpora, el cambio a nivel comunidad que uno quiere generar o promover no resulta. Claro. Porque son parte de la comunidad, van a seguir dentro de la universidad. Entonces, lógico. Tiene que incorporar ese factor como clave, digamos, dentro de todo el conflicto que se produce, digamos, al final es así. Y porque es persona, que también tiene una dignidad, y que tiene derecho a defenderse y a pedir perdón. O sea, en nuestra experiencia dentro de la universidad han habido muchos casos en que lo único que las víctimas quieren es que se les pida perdón. Mira, qué importante, que efectivamente a veces no hace falta, digamos, un gran procedimiento ni judicial ni no sé qué, sino que un reconocimiento. Esto que me pasó es real, me pasó, lo viví, constituye violencia, quiero que se reconozca como tal. Y que quien me afectó también sepa, mira, me hiciste un daño, lo reconoces, me pides perdón y podemos seguir adelante, digamos, y construir desde ahí. Que es de mucha sensibilidad, ¿no? Como decir, bueno, a partir de este momento reconocemos esto abiertamente, tuvimos un quiebre como comunidad, no solamente entre dos personas, entre víctima y victimario, y adoptamos medidas para seguir adelante. A mí me parece eso que es muy, muy interesante. Y uno de los temas que plantea esta ley, porque ustedes lo vienen abordando de antes, y como decías tú, muchas organizaciones lo vienen abordando desde antes, pero hay algunas que seguramente recién ahora, que más allá de buenas intenciones quizás no lo habían podido desarrollar o no habían sabido cómo. Ustedes son una institución muy grande, pero hay otras bastante más pequeñas de educación superior también, y que tienen que empezar a implementar estos modelos. Y la ley habla de varios requisitos, de varios elementos, digamos, a tomar en cuenta. Uno de ellos es hacer un proceso de evaluación previa, ¿no? De saber dónde están los riesgos, dónde están las circunstancias más complicadas y qué sé yo. No sé si es que ustedes tuvieron una etapa un poco de evaluación al desarrollar estos modelos, estos protocolos, estas materias, estos ámbitos, y cómo hicieron ese proceso, cómo lo llevaron adelante. Bueno, la mesa de trabajo para elaborar el protocolo, que duró más de un año, consistió básicamente en ese proceso. Por ello digo, es que habría sido imposible llevarla adelante sin la participación de los y las estudiantes. O sea, porque no había una encuesta que uno pudiera decir, mira, estas son, ¿no es cierto?, los comportamientos, o este es el número como de personas afectadas. No había una información de ese tipo, pero sí habían experiencia. Y cuando uno escucha en una mesa grande, tuvimos también que subdividirlo en mesas más pequeñas para poder ya como avanzar, porque éramos 100 personas en algún momento. Entonces ahí, cuando tú escuchas una y otra vez un mismo relato, similar, parecido, contextos también semejantes, entonces es posible identificar ya conductas, ¿no? Malas prácticas, sí. Que están instaladas y normalizadas, como decías tú, Daniela, y entonces ese relato unido también a la experiencia de muchos académicos y académicas
que estudiaban estos temas. Yo creo que aquí como universidad uno también tiene que apoyarse en el conocimiento que tiene. Claro, hay especialistas. Hay especialistas, hay psicólogos, psicólogas que trabajan temas de violencia de género, también tenemos abogados y abogadas, ¿no es cierto?, en nuestra facultad de Derecho, que trabajaban estas materias. A su vez, en mi caso personal, como historiadora, había trabajado violencia intrafamiliar en mi doctorado, entonces hay un conocimiento acumulado, claro, que las universidades deben aprovechar. ¿Sí? Y yo agregaría una conducción por parte de la propia universidad, de sus autoridades, muy bien llevada. ¿Ya? En cuanto a la sistematización de las reuniones, la tabla de lo que se va a hablar, el resumen de lo que se conversó, y así, y la presentación de uno y otro borrador en el que las 100 personas y quien quisiera dentro de la comunidad podía aportar. Esas serían como las 3 patas. Buenísimo. Francisca, este tema da para hablar muchísimo, estoy segura que podríamos, digamos, seguir conversando mucho. La ley además trae mucho tema que uno podría entrar a desglosar y ver recomendaciones, buenas prácticas. Lamentablemente el tiempo no nos da para más, pero te agradezco muchísimo y seguro que encontraremos oportunidades para seguir conversando. Te agradezco haber estado acá, me despido a todos los que nos están escuchando, invitándolos a contactarse con nosotros, a quienes estén en instituciones de educación superior que no hayan abordado estos temas o que han tenido dificultades o dudas respecto de cómo implementarlo, cómo tomar la nueva ley y actualizar los modelos, lo que sea necesario. Cuentan con un equipo de profesionales y con una gran red además de instituciones de educación que han desarrollado estos temas con anterioridad y tienen mucha experiencia acumulada para apoyarlos en este proceso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniela.